Hay situaciones que parecen muy simples, pero que, cuando las observamos con atención, revelan algo importante acerca de nosotros mismos. Hace algún tiempo conversaba con una persona que acababa de incorporarse a un nuevo trabajo. Durante las primeras semanas, aceptaba prácticamente todas las solicitudes que le hacían. Cubría turnos, asumía tareas que no le correspondían y rara vez respondía con un no. Cuando le pregunté por qué lo hacía, respondió casi de inmediato. Me gusta trabajar, me dijo. Y probablemente era cierto. Pero, a medida que seguimos conversando, apareció otra razón. Le preocupaba decepcionar a quienes trabajaban con ella. Temía que, si comenzaba a negarse, los demás dejarán de verla como una buena compañera o pensarán que no estaba realmente comprometida con el equipo. Aquella conversación me hizo pensar en una pregunta que probablemente muchos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto decir que no? Con frecuencia, escuchamos que la respuesta está en la falta de autoestima, en la inseguridad o en la poca asertividad. Sin duda, esos factores pueden estar presentes en algunas personas. Pero la experiencia muestra que las cosas no siempre son tan simples. Hay personas competentes, responsables e incluso aparentemente seguras de sí mismas que también tienen enormes dificultades para negarse. Entonces la pregunta sigue abierta. Quizás el problema no sea solamente decir no. Quizás el verdadero problema sea aquello que sentimos que podría ocurrir después de decirlo. Porque cuando rechazamos una petición, no todos sentimos que estamos perdiendo lo mismo. Algunas personas temen generar un conflicto. Otras decepcionar a alguien importante. Otras sienten que dejarán de ser valoradas, aceptadas o necesarias. En otras palabras, no reaccionamos únicamente frente a la situación presente. También reaccionamos frente a aquello que esperamos que ocurra. Y esas expectativas no aparecen de la nada. Se va construyendo poco a poco, a través de nuestras experiencias y de los vínculos más significativos de la vida. Entiéndase por ello, generalmente, el papá o la mamá. Muchas veces aprendemos, sin darnos cuenta, que adaptarnos facilita la aceptación, disminuye los conflictos o nos ayuda a conservar un lugar importante para los demás. Con el tiempo, esa manera de relacionarnos puede hacerse tan habitual que dejamos de preguntarnos por qué actuamos así. Simplemente sentimos que, comillas, somos de esa manera. Sin embargo, muchas de nuestras conductas persiguen un propósito, aunque no siempre seamos plenamente conscientes de él. En algunas personas, decir siempre que sí puede convertirse, sin advertirlo, en una forma de proteger vínculos que consideran importantes o de evitar un rechazo que imaginan especialmente doloroso. No significa que ese rechazo vaya realmente a ocurrir, pero la conducta termina organizándose como si ese riesgo estuviera siempre presente. En psicología existe un concepto que ayuda a comprender parte de este fenómeno: la sobreadaptación. Adaptarnos es una capacidad necesaria. Gracias a ella convivimos, aprendemos y construimos relaciones. El problema aparece cuando adaptarnos deja de ser una elección flexible y comienza a convertirse en la principal manera de relacionarnos con el mundo. Poco a poco, nuestras propias necesidades empiezan a quedar en un segundo plano. Y, después de mucho tiempo viviendo así, puede aparecer una pregunta difícil. ¿Qué quiero realmente yo? Porque cuando durante años hemos aprendido a responder primero a las expectativas de los demás, no siempre resulta fácil reconocer nuestros propios deseos, nuestras preferencias o incluso nuestros límites. Aprender a decir no no consiste solamente en desarrollar una habilidad social. Tampoco significa volverse egoísta. Muchas veces implica detenernos a comprender qué sentimos, qué está en juego cuando nos negamos. ¿Qué creo que podría perder si digo no? La respuesta será distinta para cada persona.
Pero hacerse esa pregunta puede abrir un camino importante de reflexión. Porque, tal vez, antes de aprender a decir no, necesitamos comprender por qué durante tanto tiempo sentimos que debíamos decir sí. Y quizás ese sea el primer paso para comenzar a elegir con mayor libertad cuándo decir sí y cuándo simplemente decir no. Si el contenido ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte y a dejar tus reflexiones en la caja de comentarios. Hasta nuestro próximo encuentro.